Capítulo 40. Isaías capítulo 40. Y nos vamos al verso 6. Isaías 40, verso 6. El verso 6 y nos vamos hasta el verso 8. Isaías 40, verso 6 al 8. Hemos estado hablando de la palabra y la importancia de la palabra. El pastor Pedro también el domingo nos trajo el Salmo 19 para hablarnos de la importancia de la palabra. Verso 6. ¿Vos qué decía? Da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La gloria de un hombre, la gloria de una mujer, por grande que sea, es como la flor del campo. ¿Qué pasa con la flor del campo? Se marchita. Verso 7. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el fuego. Nosotros somos como hierba. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La enseñanza que les traigo en esta noche se llama el efecto de la palabra en tu vida. El efecto de la palabra en tu vida. Y aquí quiero que me compartan qué creen ustedes en su experiencia personal, qué creen que ha hecho la palabra en ustedes. Díganme 2 o 3 cosas de lo que ha hecho la palabra en ustedes. ¿Te ha hecho sabio? ¿Vos sos un sabio? Intelectualmente en lo humano, porque antes no sabía yo dónde estaba. Bueno. Antes yo estaba en tinieblas, pero ahora estoy en la luz. Y entendés que estás en la luz. Y la luz está en mí. Está bien, aceptable, nos hace sabio. ¿Qué más? A ver, cuéntenos ustedes. De redarguido la palabra. Redarguir es enderezar, cambiar conceptos, de llamar la atención por algo. ¿Sí? De redarguido. Lady tiene algo. Cuando pasan por situaciones difíciles, ¿cierto? El hecho de buscar de Dios, comentarle a Él y esperar que Él haga las cosas. Y te ha respondido. Sí. Tenés testimonio que te ha respondido. Y me da paz. Te da paz la palabra y sabes que puedes esperar en Él porque Él no vaya, Él se hace sentir. Y también cuando siento que voy a cometer algo, como dice, un pecado o algo que uno no le permite. Dios, la palabra no permite porque uno la recuerda. Buena, gracias. Martica. La palabra de Dios ha dado mi conocimiento. Te da conocimiento y te ha servido ese conocimiento. Para todo. Porque Okay. anteriormente pues uno no sabía la dirección que tomar y Él me dio conocimiento. Amén. Hermana Bárbara. Sí, la palabra de Dios es hermosa, es muy linda porque lo de la niña uno, por ejemplo, a mí en el caso mío, cambió mucho mi temperamento, me enseñó a perdonar. Amén. Te cambió el temperamento. Vos eras más alzadita. Era agradecida. Alzada. La palabra me aconseja. La palabra te aconseja. ¿Te ha pasado que te sentís el consejo de la palabra? Bien, gloria a Dios. A mí me dio identidad Te dio identidad. y sanidad.
Amén. La palabra, el efecto de la palabra en el creyente, identidad, sanidad. Ahora me iba a decir algo para hacer. Pues me enseña uno humildad, porque uno a veces es como Muy subidito. Sí, sí. Sí, así es. Lucía, cuente. nos enseña a mí, pues me ha enseñado mucho eso a perdonar. Yo he sido muy dura para eso. ¿Ha sido qué? Me ha enseñado a perdonar. Para perdonar. Porque para mí es Ok, y la Biblia te ha enseñado. Amén. Y ya lo ha practicado. Ok, listo. Muchas gracias por ayudarme con todas estas ideas. ¿Qué tengo que decir a voces? Dijo Isaías. Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La gloria del hombre es como flor del campo. Un hombre consigue fama, consigue plata, consigue lo que quiera y eso es como flor del campo. Si no tiene la palabra, todo eso es como flor del campo, que hoy está florecida, esa rosa está hermosa, bonita, pero vuelve y uno pasa dentro de 3 o 4 días y la misma rosa está acabada, marchita. Sécase la hierba, dice el verso 8, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías está diciendo que nosotros necesitamos la palabra porque la palabra produce un efecto en cada uno de los creyentes, en cada uno de los que estudiamos la palabra, analizamos la palabra y practicamos la palabra. Primer efecto, la palabra nos hace cristianos fuertes. La Biblia nos hace cristianos fuertes. ¿Quién de ustedes quiere estar débil? Nadie. Ninguno quiere estar débil, ni física ni espiritualmente. Entonces, junto a la oración, la lectura de la Biblia es la forma más eficaz de recibir fortaleza espiritual. ¿Querés ser un cristiano fuerte? Tenés que leer Biblia y acompañarla con la oración. Muchas personas que fracasan en su vida espiritual, fracasan es debido a que dejan la palabra a un lado. La palabra se ha vuelto ausente de sus vidas, de su vida diaria. Y entonces toman decisiones y las toman de cuenta de ellos. Y ya Dios sencillamente después de que lo han conocido a Él, ya no les tolera esas cosas. Le dice, ¿usted por qué me abandonó? Y entonces defiéndase solo y no pelecha. Pelechan más fácil los incrédulos que el creyente cuando sencillamente abandona la palabra. Así es. Se hubieran podido evitar muchos fracasos si las personas que se alejan de la palabra más bien se hubieran propuesto a leer y estudiar la Biblia constante y disciplinadamente. Para nosotros ya no hay otra opción, sino que nosotros tenemos que ser disciplinados con la palabra porque ya nosotros empezamos a deleitarnos con la dulzura de la Biblia, con las mieles, y entonces ya no nos sirve otra cosa, sino cada día profundizar más para no cometer errores. La lectura de la Biblia produce en nuestra vida espiritual lo que el alimento diario produce en nuestro cuerpo. Si usted se alimenta diario y bien alimentadito y su cuerpo mantiene sano, mantiene fuerte, lo mismo es la palabra. Usted espiritualmente mantiene con la palabra y se mantiene sano espiritualmente y puede enfrentar cualquier situación. Le da vitalidad, le da fortaleza, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, para nosotros es necesario alimentarnos de la palabra que salió de la boca de Dios. Aquí está escrita,
y esa a nosotros nos fortalece, esa a nosotros nos anima, esa a nosotros nos da vitalidad, nos hace cristianos fuertes. Entonces, primer efecto de la Biblia de un creyente, lo hace un cristiano fuerte, lo hace un cristiano sano, lo hace un cristiano vital, capaz de enfrentar cualquier cosa que se le venga encima, cualquier prueba. Si una prueba viene sobre un cristiano flojo, por ahí derecho se enreda y se pierde, por ahí derecho se encarga de caer y va cayendo en espirales cada día más bajos. Entonces, efecto primero de la palabra, cristianos fuertes. Segundo efecto, la palabra nos da seguridad en lo que creemos, en cuanto a lo que creemos. Las primeras dificultades que afronta un creyente son las dudas en cuanto a lo que leemos. La Biblia nos promete una cantidad de maravillas que parecen una fantasía, porque uno va leyendo y dice, esto no puede ser así, como tantas cosas. Yo soy el que te doy la salvación por fe, yo te sano por fe. Por nada estéis afanosos, sino que yo conozca tus peticiones y entonces yo te las concederé. Eso suena como a fantasía. Busque el reino de Dios y su justicia y familia y plata y lo demás que necesite, eso lo llamo añadidura, dice Dios. Y entonces eso a uno le suena a fantasía. Entonces uno, lo que le ayuda a la Biblia, cuando uno lee Biblia, es que lo hace un cristiano que seguro en lo que está creyendo. Los cristianos tenemos que estar seguros de lo que estamos creyendo, porque las dudas a nosotros nos asaltan. Y no me vaya a decir que usted ya no tiene dudas. Usted lee la palabra y dice, Señor, ¿será que sí es así? Pastor, venga, esto sí es así. Porque nos llenamos de dudas. Y cuando uno va leyendo y leyendo y leyendo más palabras, entonces uno ve que no es ninguna fantasía. El enemigo está especializado en sembrar dudas en el corazón. Si usted no conoce con certeza la escritura, entonces usted no lee la palabra y ya la parábola del sembrador lo dice que entonces la que cae entre pedregales sí nace entre las piedritas, pero los afanes de este mundo, las cosas que suceden alrededor, ahogan y la plantica se muere. Es decir, el enemigo se encarga de hacerle creer a uno que eso no se le va a dar, que eso no se le va a dar. Y entonces es necesario que nosotros leamos y leamos más escritura para obtener seguridad. Cuanto más se conoce la palabra, más sólida, más fuerte se hace nuestra fe. Cuanto más se entiende la Biblia, más se hace parte de nosotros, más uno la encarna. Si usted desea disfrutar de la seguridad en cuanto a la salvación, usted tiene que leer palabra. Si usted desea tener más fe, usted tiene que leer palabra. Si usted desea estar seguro de que el amor de Dios está sobre usted, es leyendo la palabra. Si usted necesita aprender a perdonar, es leyendo la palabra. Si usted quiere conocer la fidelidad de Dios, es leyendo la palabra. Si usted quiere conocer la misericordia de Dios, es leyendo la palabra. Si usted quiere conocer la ira y el juicio de Dios, es leyendo la palabra. Debemos comenzar a estudiar la palabra continuamente, ya que ella se constituye en la única fuente para obtener la seguridad. Uno encuentra gente que dice, no, infierno no hay. ¿Cuál infierno? Es que no leen palabra.
No, Dios ama a todo el mundo. Dios no se levanta en ira. A Dios no le da rabia porque Él es Dios. Lea la palabra para que vea que sí. Entonces es necesario que nosotros obtengamos la seguridad en cuanto a lo que creemos. Yo espero que los que estamos aquí estemos seguros de la salvación, porque la Biblia lo dice. Y si usted no está seguro de la salvación, usted tiene que estudiar más Biblia, porque la Biblia le da la seguridad de que Dios lo escogió a usted y a mí antes de la fundación del mundo y que derramó su sangre por nosotros. Y entonces, sencillamente, yo tengo que creerlo leyendo la palabra. Yo tuve un tiempo en que el diablo me molestaba mucho la vida y me decía, oiga, ¿usted cree que usted es algo, usted cómo era? Así me decía, ¿usted cómo era? Esa joyita que era usted. Y yo me la estaba creyendo y yo, no, es que eso es pecado. Pero empecé a escudriñar escritura y un día sencillamente le dije al diablo, ¿cómo te parece que sí, el Señor sí me perdonó? Porque yo me siento perdonado. Yo me siento perdonado. Y yo espero que ustedes también se sientan así, como son salvos, se sientan perdonados. Y eso sí, no vuelvan a embarrarla. No jueguen con Dios, porque con Dios no se juega. Es sencillamente decirle, Señor, yo creo lo que usted hizo en la cruz, y Hebreos dice que Él no se va a crucificar otra vez. Él no hizo sino una vez y para siempre. Entonces, lea Biblia para que sea un cristiano fuerte y lea Biblia para que tenga la seguridad de lo que cree. De lo que cree. Tercer efecto de la Biblia. Nos da confianza y nos da poder en la oración. Vayan conmigo a Juan, capítulo 15, verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es un versículo que muy mal interpretado, muy mal entendido, porque sencillamente uno lo lee de una y uno dice, yo puedo pedir lo que yo quiera. Yo puedo pedir lo que yo quiera. Algún día les conté que yo fui a visitar un empresario por allí por Las Vegas, y ese empresario estaba enfermo de una rodilla. Entonces me llamó para que orara por él, por esa rodilla hinchada, y para que le explicara algo de la Biblia. Entonces me sacó este versículo a colación. Yo venía hablándole de la salvación y todo eso. Entonces me sacó este versículo. ¿Qué le parece a usted este versículo? Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Yo le decía, así dice el versículo. Y me dice, yo voy a pedir que usted ore por mí por una cosita. Y yo, ¿qué será, hermano? Y me dice, es que yo tengo una vecina que me gusta mucho. Es lo que yo quiero. Pedid lo que queréis y os será hecho. Y yo le dije, usted está malinterpretando el versículo, porque para pedir todo lo que yo quiero tiene que ser que yo permanezca en mí, en Él, en Cristo, y las palabras de Él. Y si las palabras de Él permanecen en mí y yo permanezco en Cristo, entonces Cristo me va a decir, esa no es mi voluntad, eso no es para usted. Y entonces por eso es que permaneciendo en Cristo y permaneciendo sus palabras en mí, yo ya sé qué es lo que le pido al Señor. Y yo no le voy a pedir tonterías.
Yo no le voy a pedir cosas que no están en la voluntad de Dios, porque el permanecer en Cristo es conocer su voluntad. Y cuando las palabras de Él permanecen en mí, entonces yo estoy haciendo lo que aquí dice, no lo que a mí se me ocurre. Entonces, hermanos, por eso es que leer Biblia me da confianza y me da poder en la oración. Entonces, este versículo significa que el estudio de la Biblia nos da poder en la oración, pues leyéndola y conociendo esas palabras de Cristo que permanezcan en nosotros, entonces yo voy a pedir según su santa voluntad, porque lo conozco a Él, porque sé qué es lo que sencillamente Él quiere darme. La Biblia nos dice cómo debemos orar. La Biblia nos dice cómo orar con éxito y de manera que Dios nos responda. La Biblia nos dice. Entonces uno muchas veces se vuelve un rutinario en la oración, pero es porque no lee Biblia. Hay muchos cristianos, decía esta semana en la clase, hay muchos cristianos que han cambiado la misa por el culto y se han vuelto rutinarios y no pasan de una oración. Yo me imagino al Señor desde el cielo, hombre, lee más a ver si cambias lo que decís. Lea otra cosita a ver si de pronto cambia. Porque es que cada que nosotros leemos Biblia, cualquier versículo, tenemos ya un motivo de oración. Amén. Entonces, la Biblia nos hace cristianos fuertes, la Biblia nos da seguridad en cuanto a lo que creemos, la Biblia nos da confianza y poder para orar. Hay que leer Biblia. La Biblia nos limpia de todo pecado. La palabra de Dios tiene un efecto purificador. Ahora Lady lo decía. Uno va leyendo Biblia y se le ocurre hacer alguna cosa que el Espíritu Santo le dice, no, ya eso no. Y es que lo va purificando. La Biblia le recuerda a uno. Y entonces, acuérdense que Jesús oró diciendo, santifícalos en tu verdad. Porque tu palabra es verdad. Entonces, de algún modo, la palabra de Dios limpia al creyente mientras la palabra va pasando por la mente y va pasando por el corazón. Cuando la palabra va pasando por mi mente, que yo la estoy leyendo, hay un secreto, hay una profundidad en la palabra, que yo sencillamente voy siendo limpiado del pecado. Y mientras más lea una palabra, más limpio se va volviendo, más limpio se va volviendo. ¿Por qué? Porque es que la mente y el corazón toman conciencia de lo que es bueno y de lo que no agrada a Dios. Y entonces, como un proceso divino, esos mandamientos van quedando grabados en lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra mente. Y entonces, cuando se nos presenta la oferta, la oportunidad de pecar, el corazón y la mente lo rechazan. Por eso la palabra es tan importante, porque el corazón y la mente lo rechazan de una. Y entonces uno simplemente dice, no, eso no es para mí, ya, Dios mío, ¿qué es esto que estoy pensando? Todo nuevo creyente necesita saber con claridad lo que es pecado y lo que no es. Yo todavía a esta altura no entiendo cómo un creyente que se dice creyente está jugando con el pecado, sabiendo que está pecando, sabiendo que está cometiendo un error delante de Dios y lo hace. Yo no sé si es que hace un arreglito con el Señor para decirle, ¿sabe que déjeme esta canita al aire, este ratico, y ahora yo oro tranquilo, ahora hablamos? Ajá. ¿Sabe qué ha pasado? Que es que el Señor ha tenido misericordia y le dice, usted ni siquiera le ha amanecido, usted no siquiera sabe dónde está parado. Venga, yo le doy vida otro ratico para que usted pueda, para que no me pierda. Eso es lo que pasa. Pero Dios es Dios.
Y entonces, acuérdense que yo les he explicado que Dios no nos ha dejado a nosotros la facultad de juzgar qué es pecado y qué no es pecado. Esa facultad no la tenemos nosotros. Eso es de Dios. Y entonces usted lo que interpreta como que es pecado o como que no es pecado, usted está equivocado. Porque es que, y va a ser un día como en un tiempo como el que estamos viviendo. La gente dice, no, tener 2 esposas no es pecado, que yo las puedo mantener. Vaya a la Biblia a ver qué le dice. Tener 2 esposos no es pecado, es que yo pago muy bueno. Vaya a ver a la Biblia qué le dice. Y uno vestirse de mujer no es pecado, no hombre. Es que yo interpreto que no es pecado. Vaya a ver a la Biblia qué le dice. Grábense bien que usted y yo no decidimos que es pecado, ya Dios lo dijo. Y entonces yo no puedo ser el que juzgo eso. A la luz de la palabra se aclara toda duda respecto a la pureza de cualquier cosa de la que nosotros no estamos seguros. Es decir, no estoy seguro de si esto es pecado. Yo leo la palabra y el Señor me dice, ojo con eso, cuidado con eso. El salmista dijo en el Salmo 119, verso 9. ¿Con qué limpiará el hombre su camino? 119, verso 9. Salmo 119, verso 9. ¿Con qué limpiará el hombre su camino? Con guardar su palabra. Con guardar su palabra. ¿Con qué limpiará el hombre su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. No hay otra forma de limpiar el camino de uno en esta tierra, es guardando la palabra. Y ese guardar no es guardar la Biblia en el escaparate, como muchos acostumbran, ¿no? Sino que es guardarla en el corazón porque la estoy leyendo diario. La estoy leyendo diario. El creyente que estudia la Biblia aprenderá a distinguir lo que es pecado y será limpio de su pecado. Pues al aprender a identificar, lo puede evitar. La Biblia dice que no es pecado y ya sencillamente lo evito. La Biblia, ya les dije que leer Biblia, cuando nosotros leemos Biblia, eso nos aleja del pecado. Eso nos aleja del pecado. Pero cuando vos estás pecando, eso te aleja de la Biblia, por no querer leer Biblia. Entonces, repito, efectos de la Biblia en el creyente. Nos hace cristianos fuertes, nos da seguridad en cuanto a lo que creemos, nos da confianza y poder en la oración, nos limpia del pecado y por último, leer Biblia te da gozo. Te da gozo. Una de las bendiciones de la vida cristiana es el gozo. Es el gozo, pero con frecuencia los problemas de la vida le ahogan el gozo a una persona. Uno ve unos cristianos con una cara que parece que hubieran desayunado con alacranes. Los ve con una... ¿Y qué le pasó? Pues mía, ¿qué le pasó? ¿Por qué está así? ¿A dónde está el gozo? No leyeron Biblia hoy. O quién sabe cuánto tiempo llevan sin leer Biblia. Pero la Biblia trae gozo. Cristo dijo, estas cosas os he hablado porque para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Juan 15, 11. Es decir, el Señor dijo, yo les hablo estas cosas para que ustedes tengan gozo. ¿Qué gozo debemos tener nosotros? Que tenemos la salvación, que somos perdonados, que pase lo que pase en esta tierra, pues lo que pase, horrible por horrible que sea, pues si el Señor me lleva, pues me voy con Él, ¿cierto? Eso es gozo de saber que yo ya no me pierdo. Eso es, y entonces cuando yo tengo esa seguridad, miren, es Juan 15, verso 11.
Estas cosas os he hablado, estas cosas anteriores os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Y cuáles son las palabras que dijo anteriormente? Permanezcan en mí. Ustedes apartados de mí nada pueden hacer. Que mis palabras permanezcan en ustedes. Y eso nos produce gozo. Entonces la lectura de la palabra de Dios trae gozo al corazón, cualesquiera que sean las circunstancias. Le trae a uno gozo profundo. Jeremías capítulo 15, último versículo para que oremos. Jeremías capítulo 15 y el verso 16. Miren ustedes esta belleza de versículo. 15 y 16. Ese. Miren ese versículo. Fueron halladas tus palabras y ¿qué? Y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Vuelvan, miren eso. Fueron halladas tus palabras, fue hallada tu palabra y yo la comí. Usted está comiendo la palabra. Dale. Diga. Las devoré, es decir, con ansias. Las comí, dice esta versión, y tu palabra me fue por gozo y por alegría. Cuando vos lees Biblia, vea, puede estar la nevera vacía, pero usted se llena de un gozo. Señor, tú eres mi pastor, Señor, tú vas a traer para la nevera. Señor, hoy no hay nada, pero tú la vas a llenar. Porque es que lo llena de gozo, porque es que lo que dice Dios es sí y es amén. Y yo lo tengo que creer. Amén. Vamos a orar. Pónganse en pie y oramos y le damos gracias a Dios. Nuestro Padre que estás en los cielos,